Hola nuevamente con todos, bienvenidos a la unidad número 2. En esta temática vamos a tratar lo que son los candados o estereotipos sociales, el patriarcado, las causas de la violencia de género y el maltrato familiar. Les doy la más cordial bienvenida. De igual manera me permito sugerirles que posterior en la parte inferior de este video pueden poner sus comentarios para iniciar los debates respectivos. Sin más, les doy la más cordial bienvenida nuevamente y espero que disfruten de esta unidad. Un estereotipo es una imagen aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Es una forma de categorizar al mundo real. Los estereotipos pueden ser de género, étnicos, sociales, religiosos y corporales. Los estereotipos se pueden identificar con mucha facilidad a lo largo de la historia. Podemos mencionar el estereotipo racial con la gente de color, que existía en el siglo XV y se decía que no era de sangre pura y que debían trabajar para los blancos. O bien el estereotipo de género, el que vamos a tratar en esta unidad, es que las mujeres tenían que cumplir con los roles de la casa y los esposos obviamente cumplir con los roles laborales. También existe el tema de estereotipos de raza y de religión, como es en la Segunda Guerra Mundial con respecto a los judíos, quienes se les daba el rol de personas malas, tacañas y enemigos de Dios. Entonces podemos determinar que los estereotipos vienen de mucho antes. Por ponerles un ejemplo, lo que pasa en la actualidad, que nosotros escuchamos de musulmanes y se nos viene la idea errónea de que todos son terroristas, en el punto que nosotros ya damos un estereotipo a esta religión o a este conglomerado de personas. Eso es un estereotipo, pero en esta clase vamos específicamente a tratar lo que son los estereotipos de género, que a mi criterio muy personal yo les llamo candados. El término candado es una seguridad que cierra y que no deja explotar lo que está adentro, o bien se utiliza para puertas, obviamente, ¿no? Entonces, personalmente yo les trato como candados sociales. Pero, ¿qué son los estereotipos de género? Son un conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece como apropiadas o inapropiadas para cada género, marcando la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar, siendo mecanismos ideológicos que refuerzan de la desigualdad, en este caso entre hombres y mujeres. Pero ¿cómo adquirimos estos estereotipos o candados? Se adquiere, por ejemplo, en la escuela. La escuela juega un rol muy importante en el desarrollo humano, porque como dicen los maestros, es nuestro segundo hogar. Entonces es ahí donde maestros por generaciones nos han enseñado cómo se debe actuar siendo varón y cómo se debe actuar siendo mujercita. Siendo así, por ponerles un ejemplo, los varones no teníamos que usar aretes, las mujercitas tenían que usar aretes, los varones teníamos que ir con pantalón, las mujercitas tenían que ir con falda. En los medios de comunicación y entretenimiento, es lo que vemos a diario en la televisión, medios de comunicación, radio, periódicos. Cómo es el rol de varones y cómo es el rol de mujeres. Siempre nos han vendido la idea que los hombres tenemos la tendencia a lo laboral, a lo fuerte, y las mujercitas en sus propagandas tenemos que darnos cuenta que son quienes se quedan en el domicilio, en la casa, cocinando, y no se rompe ese estereotipo para que la mujer tome roles más protagónicos en el desarrollo social. La familia juega un rol, para mí, un 90% del desarrollo y el aprendizaje de las personas. Entonces es aquí donde las mujeres, a mi criterio, tienen que hacer un mea culpa, porque quienes nos crían o nos enseñan a los varones son nuestras madres. En tal sentido, aparecen los candados sociales que yo llamo, ya que las mamitas o abuelitas siempre nos han enseñado que el hombre es la persona que debe llevar el sustento a la casa y la mujer es quien tiene que quedarse en la casa planchando o lavando platos, situación que
personalmente la rechazo, porque si hablamos de igualdad tenemos el mismo rol social. Pero en este punto, y para abrir un poco de debate, sí entiendo que la mujer tiene que hacer un mea culpa, porque son las mujeres quienes nos han criado a los varones con una idea equivocada y errónea sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, se puede diferenciar, pero en las características, más no en el rol que desempeñamos en el desarrollo social. Esta temática muchas veces tratan mujeres desde su punto de vista feminista, pero en lo personal creo importante que un hombre dé su punto de vista, en el sentido de que llega el punto donde los hombres también tenemos que darnos cuenta de que no debe existir una diferencia en roles entre el hombre y la mujer. La lucha misma de la mujer para hoy tener una inclusión en la sociedad y que cumplan roles protagónicos e incluso más importantes de los roles que ocupamos los hombres o hacemos los hombres. Para mí es muy importante esta situación, pero como había aclarado, los hombres nos hemos criado con esas diferencias de desigualdad de género por la imagen o los criterios que nuestras mamás o abuelitas nos han criado. Es así como hoy en día se debe atacar este problema de la violencia de género y la desigualdad de género desde la mujer, en el sentido de que hay que romper los paradigmas machistas que muchas mujercitas también en su desarrollo humano han ido adquiriendo. Más adelante vamos a entrar a profundidad en este tema para abrir un debate y poder llegar a una mejor conclusión. La publicidad. Aquí es muy importante entender que la publicidad también nos da un rol a cada persona, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, para vender un producto se utiliza más mujeres que varones. Y se utilizan más mujeres, cayendo en un mal social que se llama el sexismo, donde se utilizan mujeres desnudas, mujeres con bonito cuerpo, para que su producto llegue de una u otra forma al cliente. Para mí esto es un tipo de violencia a la mujer. Y bueno, tenemos un sinnúmero de origen de los estereotipos y candados sociales. Entonces, siendo así, el rol de la mujer, las características se relacionan con lo femenino, se refiere a la dependencia, sensibilidad, afectividad, cuidado de las o los demás, etc. Lo que se reafirma el deseo de agradar y de que primen los aspectos afectivos a los intelectuales. Son rasgos que configuran una identidad, ser para otras personas. El hombre. Las características que se atribuyen al modelo masculino son de las de ser fuertes, independientes, emprendedores, decididos, etc., lo que les confiere la construcción de un yo como protagonistas de sus vidas. Haciendo un análisis comparativo entre lo que manifesté anteriormente, el rol que se le asigna a la mujer y el rol que se le da al hombre, o los estereotipos o candados que estoy hablando en mi clase, nos damos cuenta que la sociedad en sí da un mejor o un mayor protagonismo al hombre, inclusive cayendo en el sentido del individualismo, donde el hombre crece y genera en sí un yo, un ego. Este ego es el origen a la violencia de género. El ego del hombre es el origen de la violencia de género, porque nos crían a los hombres con la idea de que tenemos que ser independientes, emprendedores, decididos. Si bien es cierto, esto ha trascendido y ha habido innumerables cambios en el desarrollo humano, pero los hombres no podemos negar que si cometemos un acto o alguna situación que genere desigualdad con la mujer, es el ego machista que si bien embarga el término, para mí ese es el origen de la violencia. Entonces, este es un candado que no nos deja ver más allá a los hombres de que las mujeres son igual que nosotros, simplemente con la diferencia de las características físicas, más no diferencias intelectuales, más no diferencias de fuerza,
sino simplemente diferencias en características. Para acotar este primer punto, es importante, siempre en mis clases trato de conversar un poco con los alumnos sobre un tema que a mí me llama mucho la atención, una tendencia que va ganando espacio, que se llama la programación neurolingüística. Entonces, esta tendencia de la programación neurolingüística está basada en un patrón de comunicación. Esta tendencia se originó por Richard Bandler y John Grinder. Este primero conocía mucho de la informática y el segundo obviamente de lo que es psicología y lingüística, y elaboraron un patrón de comunicación que hoy en día se ocupa para todo el sistema de comunicación. En su desarrollo se dieron cuenta que hay 3 etapas del desarrollo de la mente humana. La primera etapa es del ser, que es de 0 a 7 años. En esta etapa es donde el individuo, por su curiosidad, sin la maliciosidad, descubre de a poco todos los elementos que constituyen una vida. La segunda etapa es de 7 a 14 años, donde ya entra el tema de la sexualidad y la curiosidad en el sexo y situaciones ya de aspecto un poco más fuerte y negativas. Pero es un punto neurálgico en el desarrollo de las personas. Y la madurez que se habla de 14 a 21 años. En tal sentido, para direccionar a nuestra clase de lo que es la violencia de género y en este punto de lo que son los candados mentales o candados sociales, entonces vamos a decir que el desarrollo de 0 a 7 años es muy importante. Y hablaba anteriormente que las mujeres tienen que hacerse un mea culpa, ya que son quienes han criado a los hombres. Entonces, sí es bueno entender y hacer un análisis de que de 0 a 7 años a los hombres nos han criado y nos han dicho cómo tenemos que ser, y el estereotipo nos han entregado nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras abuelitas, de cómo se debe comportar un hombre. Y muchas de estas enseñanzas son muy machistas, como por ejemplo, el hombre tiene que lavar su carro, el hombre tiene que trabajar, el hombre no tiene que lavar los platos, el hombre no tiene que planchar su ropa. Y nos damos cuenta con el desarrollo humano y el desarrollo de las personas que estos candados y estereotipos van tomando forma en un 100% en cada ser humano hombre, lo cual al formar un hogar ejercemos ese patriarcado, ejercemos ese liderazgo, si se puede decir, para sentirnos más que las mujeres, siendo esto incorrecto, pero para la sociedad correcto. Entonces es ahí donde entra la programación neurolingüística, que quiere decir programación de la comunicación en nuestra mente. O sea, como una madre o una mujer tiene que programar o implantar en el cerebro del niño de que lo único que nos diferencia entre hombres y mujeres son las características físicas, que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, pero más no en unos roles sociales o candados o estereotipos que venimos hablando en esta clase, que son totalmente erróneos. Entonces, para eliminar la violencia de género se hace campañas, programas, capacitaciones y un montón de cosas que a veces no tienen sentido porque quedan en papeles. Se gasta recurso humano, recurso logístico, recurso económico, y no se llega al resultado que necesitamos. Pero es que tenemos que regresar a ver al punto neurálgico de dónde parte la violencia de género. Y la violencia de género parte desde que la mujer forma al hombre con estos estereotipos y candados mentales, sociales. Entonces, esta herramienta de la programación neurolingüística es una herramienta altamente eficaz para formar a los varones con una idea de igualdad y de respeto a la mujer. Con esto tampoco quiero
caer un poco en el machismo, decir que los hombres o nuestros padres tampoco nos han criado de esa manera. Es que todo es un círculo vicioso donde también participamos los hombres, y cuando tenemos hijos varones nos sentimos orgullosos del hijo varón y les enseñamos la lucha libre y les enseñamos los diferentes aspectos que uno como hombre tiene en su mente. Pero es ahí donde se debe trabajar para en el futuro no lamentar la violencia de género o no lamentar el feminismo. Si bien es cierto, las campañas y programas y capacitaciones y seminarios y cursos nos ayudan a saber qué es la violencia de género y nos ayudan a prevenir y a disminuir la violencia de género. Pero es hora que la sociedad regresemos a ver y nos demos cuenta dónde está el problema y dónde se origina el problema de odio y de desigualdad hacia la mujer. En tal sentido, para continuar mi clase, dejo abierto el debate y les invito a hacer comentarios sobre este preámbulo que acabo de hacer para llegar a una mejor conclusión. La siguiente temática que vamos a tratar son las causas de violencia de género. ¿Cuáles son las causas para que generen la violencia de género? Anteriormente habíamos hablado del origen, a mi modo de ver, cuál es el principal y el núcleo del problema de violencia de género, pero sin embargo hay otros aspectos que es importante anunciar para ir evacuando y que ustedes conozcan las causas principales por lo que se llega a la violencia de género. Tenemos una educación machista, habíamos hablado anteriormente, donde el hombre se cree superior a la mujer. Este criterio erróneo que habíamos hablado un poco antes. Tenemos el maltrato, los malos tratos durante la infancia, al tener una infancia llena de maltratos. Psicológicamente se generan patrones de violencia en las personas, en este caso en los hombres. Y eso hace que en un momento determinado, donde sentimos amenazas, actuemos de una forma violenta y esta sea una causa por la cual se genera la violencia de género. La falta de habilidades sociales, el agresor no sabe comportarse. Este tema se presenta en personas introvertidas, en personas que no saben exteriorizar su pensamiento y no se acoplan a una sociedad. En tal sentido, este tipo de agresores no sabe adaptarse y no se puede comportar ante la sociedad. Eso hace que se genere una frustración y un rechazo a las demás personas y se genere violencia. Los celos. Para mí los celos es un punto muy neurálgico en lo que tiene que ver con la violencia, donde el agresor se siente inferior respecto a otra persona. Cuando nos creemos dueños de una persona y nos vemos amenazados por otra, sentimos el miedo de inferioridad y entra en ese punto la autoestima y entra en ese punto el mal llamado ego machista, donde se llega a una violencia a la mujer. Habíamos hablado de la frustración, que la frustración es provocada por malas experiencias en general. Esto lleva a que esa frustración se convierta en ira y se ejerza la violencia. El odio es la sensación que se expresa a través del maltrato. El odio es un sinónimo de discriminación o un sentimiento de maldad donde se ejerce presión sobre otra persona con el fin de sentirse bien. Entonces el odio lleva a que exista violencia. Situaciones como la amargura, que son ya situaciones entra en el ámbito ya de la psicología, donde se tiene sentimientos de pena. Los sentimientos de pena hace que de una u otra manera suplantemos este sentimiento con la violencia para sentirnos de una mejor manera. Esa es una causa también de la violencia. La desesperación, la falta de fuerza o valor. Cuando un hombre se ve amenazado en su fuerza o en su valor, genera violencia ante el otro sexo. Y hay muchos aspectos como el que les quiero hablar, por ejemplo la desilusión económica al no conseguir lo esperado, cuando un hombre se mata trabajando y las cosas no salen, entra el aspecto que hemos hablado anteriormente, como es la frustración, la amargura, y esto empieza a generar un aspecto de violencia. Se repiten los patrones normales del maltrato habitual, el insulto, el maltrato físico, psicológico que hemos hablado en la primera unidad.
y que va acompañada del deterioro de la relación de pareja por tal vez una monotonía de hacer lo mismo todos los días. Eso desgasta las relaciones porque no hay una fluidez sentimental, comunicacional. Todos estos aspectos que les acabo de hablar conllevan y llevan a ser la causa principal de una violencia. Para continuar con el siguiente tema de esta unidad, que es muy importante, que es la violencia familiar, que es muy diferente a lo que habíamos hablado, violencia de género. No tenemos que pensar que es lo mismo violencia de género o violencia familiar. Son dos tipos muy diferentes de violencia. En tal sentido, en este punto vamos a hablar de la violencia familiar. La violencia familiar es un problema social de grandes dimensiones. Sus consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos de población que son más vulnerables en función de su sexo, edad y condiciones físicas: mujeres, niñas, niños, ancianos, ancianas y personas discapacitadas. ¿Pero qué es el abuso o la violencia familiar? El abuso familiar es cualquier acto que implique violencia, uso de fuerza o amenaza, incluyendo cualquier retención forzosa que tenga como consecuencia daño o lesión física y que es sometida por una persona contra algún miembro de la familia o del hogar de otra persona. Violencia familiar. La violencia familiar es cualquier acto de violencia incluyendo abuso físico, sexual o verbal, acoso contra una persona por otra en el marco de una relación. La violencia familiar ocurre entre personas casadas, no casadas y pareja del mismo sexo, así como también entre miembros de la familia u hogar. Entonces, la violencia familiar, como decía antes de tratar este tema, es muy diferente a la violencia de género, porque la violencia familiar puede ejercer también las mujeres sobre los hombres o los hijos sobre los padres. En sí es la violencia que existe dentro de un núcleo familiar. Entonces, claro que generalmente, o puedo hablar que un 70% de todas las denuncias de violencia intrafamiliar suceden o son provocadas por el hombre hacia la mujer, pero también existe un margen, no elevado, pero existe un margen de violencia de mujer a los hombres y también, por supuesto, de hijos a padres y viceversa. Entonces hay que saber diferenciar lo que es la violencia de género y lo que es la violencia familiar. Espero que esta unidad les haya gustado. Como en el inicio de esta clase había propuesto una temática, espero sus comentarios para empezar a debatir y que sea un poco más dinámica mi clase. Les mando muchas bendiciones. Siempre estos temas son apasionantes, pero hay que ver la realidad de las cosas como son. No tengo la verdad absoluta, también aprendo de ustedes y espero que así sea. Espero entonces sus comentarios y les deseo suerte. Nos vemos en la tercera unidad. Un fuerte abrazo, hasta pronto.